18 de julio de 1830. Hace 150 años, el pueblo oriental se volcaba a la plaza para festejar el comienzo de su vida institucional. Aquel acontecimiento histórico se recuerda hoy con el mismo fervor patriótico que ha caracterizado por siempre al pueblo de este país. Esa vocación está arraigada en la doctrina política de Artigas, que tuvo permanente preocupación por institucionalizar las conquistas revolucionarias desde 1810, dándoles fuerza de ley. Nuestra primera Carta Magna había sido elaborada por la Asamblea General Constituyente y Legislativa, cuyos miembros expresaron un alto espíritu patriótico de paz y de unidad nacional. En ella se consagraban los primordiales derechos del hombre. Se establecía la igualdad legal entre todos los habitantes de la República y las libertades de industria, trabajo y comercio, entre otros principios. En suma, la Constitución de 1830 formaba conciencia republicana. Con ella, Uruguay comenzaba a regir su destino bajo el imperio del derecho. Los actos de conmemoración del sesquicentenario de la jura de la primera Constitución contaron con la espontánea adhesión popular. Luego del mensaje del señor presidente de la República, se descubrió en el atrio del Cabildo una placa alusiva a la magna fecha. Finalmente, por la avenida 18 de Julio, se realizó un desfile cívico-militar con la participación de estudiantes, institutos y unidades de las fuerzas conjuntas y de caballería gaucha. También estuvo el pueblo. Niños, ancianos, hombres y mujeres, todos se volcaron desde tempranas horas a las calles céntricas de la capital para presenciar el desfile y conmemorar el acontecimiento. Fue una expresiva demostración de un pueblo que busca consolidar un futuro de fe y esperanzas. Al comenzar el proceso cívico-militar en 1974, las Fuerzas Armadas elaboraron un documento denominado Política de la República. En él se expresa el propósito de promover la puesta en vigencia de una nueva Constitución que no solo permita una mejor organización del Estado, sino una más perfecta defensa de los principios democráticos, que recoja e institucionalice definitivamente la filosofía y los objetivos del actual proceso. La nueva Carta Magna responderá a la necesidad de actualizar la ley fundamental que rige la organización del Estado uruguayo. Procurará que la acción de gobierno, trabada por normas inadecuadas, pueda enfrentar con éxito y agilidad el desafío que las circunstancias modernas le imponen. La renovación constitucional procura subsanar dichas insuficiencias y corregir imperfecciones. Las normas anteriores han comprometido la estabilidad política y las posibilidades de desarrollo que aseguran al pueblo y a las personas individualmente el pleno goce de sus facultades y las mejores posibilidades de superar el nivel de vida en un régimen de igualdad y libertad democrática, compatibles con las limitaciones que impone el supremo interés nacional. El nuevo texto constitucional que se propone al pueblo este año parte de una conciencia nacional y una convicción de que la República constituye una nación, cuyo pueblo tiene una manera de ser propia, que se traduce en una forma de actuar, de sentir y de pensar caracterizada que legitiman su existencia como Estado independiente. Tomando como punto de partida esa identidad nacional, se pretende instrumentar la sanción de una Constitución, cuyo contenido sea el resultado de la conjunción de los principios tradicionales y democráticos a la luz de la experiencia vivida por el pueblo uruguayo ante la agresión subversiva, una forma de combatir las instituciones democráticas y que en el tiempo se fue extendiendo a diversas áreas del mundo.
El propósito que inspira a la nueva Constitución es de establecer una institucionalidad democrática, republicana y representativa, tomando como principio que la soberanía radica en la nación y se ejerce a través del sufragio universal, secreto y obligatorio, y que a la vez contenga los instrumentos jurídicos adecuados que permitan a la República defenderse de los ataques contra su misma existencia dentro de los cauces constitucionales. Si la Constitución de 1830 resumía los deseos de un pueblo que recién nacía, la nueva Carta Magna será el reflejo de la madurez alcanzada por este pueblo que luego de un siglo y medio de vida independiente reafirmará su propósito de marcar sus propios destinos. Por una alusión tiene la palabra el senador Lacalle Pou. Gracias, señora Presidente. A diferencia del senador Bordaberry, no por un tema de sordera, sino por el tema del volumen, hay una canción preciosa de la Roná Carrero que dice que no es cuestión de gargantear cantando bravuconadas para que la pradera crezca, mejor la llovizna mansa. Y me parece que estos temas los tenemos que hablar en este tono, no por el volumen que uno le deba tener más o menos razón. Y como el senador Martínez Huelmo hace referencia al tema de los fueros parlamentarios, me sentí aludido porque soy el autor de ese proyecto. Y nosotros llegamos hoy aquí sin cola de paja, señora Presidenta. Y no digo que este Estado sea exclusivo del Partido Nacional, simplemente hacemos referencia a cómo anímicamente y espiritualmente llegamos acá. Y segundo, en la clara concepción que sobre este tema nadie está vacunado. No hay vacuna contra la corrupción, no hay vacuna contra la deslealtad y no hay vacuna con aquel que traiciona la confianza. Desde que alguien mordió la manzana que no tenía que morder, esto sucede en todos lados. Y en la actividad de gobierno, cuya una de sus esencias es la delegación, que supone no solo atribuir una tarea, sino también hacerse responsable y por ende debería de haber un lazo de confianza, entendiendo que nadie está vacunado, no es la imposibilidad de que un gobernante cometa actos ilícitos reñidos con la ley y con la moral. Porque hay una intersección en el gobierno entre la moral y el derecho, nos guste o no. Allí esos círculos que en un momento fueron lo mismo, después se separaron entre la moral y el derecho, existe esa intersección y en la acción de gobierno está cada vez más presente. Entonces, la capacidad que uno tenga de censurar al propio, una vez que uno sabe, una vez que uno se entera, tiene que ser mucho más duro con el propio que con el ajeno. Es más, la ética de la responsabilidad indicaría que si no castigo, no censuro al propio, no puedo censurar al ajeno. Y qué lindo llegar con otro estado anímico acá, que es la coherencia. La coherencia. Todos los partidos tuvieron episodios de corrupción, todos. Aquí se relata tristemente a destiempo, algunos quizás no, tristemente a destiempo se relata sobre la inocencia de una persona. Pero ese mismo partido que hoy está en el gobierno apoyaba y hacía conferencias con falsificadores de documentos para inculpar gente. Mientras que falsificaban documentos, y algunos quizá acá estaban en esa conferencia, o apoyaba, injuriaba, difamaba, nosotros aún creyendo en la injusticia de determinadas sentencias, nunca propusimos derogar el delito. Qué diferencia, ¿no?
Estos modernos torquemás de la actividad política hoy se victimizan cuando usaban y abusaban de elementos legales e ilegales para incriminar y condenar a otros. Qué tranquilidad, señora Presidenta, de pertenecer al Partido Nacional. Qué serenidad, no por estar vacunados, sino porque censuramos, porque los echamos del partido, porque votamos comisiones investigadoras y porque aún en el dolor de compañeros entrañables jamás tocamos el derecho penal, como otros lo pretenden hacer hoy. La incoherencia en la ética de la responsabilidad, señora Presidenta. Y ese es un debate que va a estar presente hoy en una posibilidad de referéndum que ya está de antemano apoyado. Todo lo que sea transparencia tiene nuestra firma. Caiga quien caiga. Y va a estar en la campaña electoral el tema de la ética y la responsabilidad. Con respecto a los fueros, yo no estoy dispuesto en el contrato social, que es una constitución, porque no nos es dada por dioses. Aquí los mandatarios del pueblo hacemos y reafirmamos el contrato social, que es esencialmente cambiable. Y en este mundo moderno, donde por suerte hemos evolucionado en muchos ámbitos, sobre todo cada vez más la ausencia del abuso de un poder sobre otro, yo no estoy dispuesto a tener un artículo 114 en el cual un legislador no pueda ser incriminado libremente sin pasar por este filtro, aún por delitos comunes, violación, homicidio, rapiña, ni siquiera por delitos comunes, si es que contamos con la mayoría partidarias acá. Qué tranquilidad, señora Presidenta, que no tuvimos que gritar, no tuvimos que levantar la voz, porque teníamos un enorme bagaje de coherencia en una actitud que duele a todos, pero no todos la tratamos de la misma manera. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Crítica tan caótica para la policía a nivel nacional, ¿no? En las últimas horas se supo que en Cerro Largo la requisa de drogas que se hacía en la cárcel, los policías no la entregaban, no la denunciaban, no la entregaban. En Fraile Muerto un comisario guardaba máquinas, palas mecánicas, tractores en el local del predio de la comisaría, y ahí se arreglaban, era como un gran taller, digamos, ¿no? De esas así hay montones, pero hablemos de las grandes, de las que afectan a los jefes de policía. Venimos de la remoción del jefe de policía de Río Negro por proteger a un policía abusador sexual, venimos de la remoción del la renuncia del jefe de policía de Cerro Largo, José Moreira, porque en principio aparecía vinculado a un caso de contrabando en el cual estaban rodeados sus subalternos, a un caso de su mano derecha vendiendo leña que había cortado un monte privado. La Diaria publicó en estos días un informe según el cual en los 20 meses de iniciada la gestión 42% de los jerarcas policiales jefes fueron removidos por distintas razones, ¿no? Pero algunas de ellas, Juan Ángel Fontes renunció como jefe de policía de Flores porque por entorpecer la investigación de un homicidio, nada menos. Fue sustituido por Porcile, Walter Porcile, quien también fue cesado por haber permitido una aglomeración en momentos que estaba prohibida aglomerarse por el tema del COVID. Gonzalo Larrosa, actual jefe de policía de Flores, que fue director del INR en la anterior gestión, fue cesado en su momento porque aportó información falsa sobre un homicidio. Aporta información falsa sobre un homicidio y lo nombran jefe. ¿Cuál es el proceso histórico que ha vivido de la década de 90 para acá? En el año 96, el presidente Sanguinetti inicia lo que pareció una política de Estado hasta el inicio de este gobierno, nombrando al inspector Roberto Rivero al frente de la Dirección de Drogas, limpia la Dirección de Drogas en un momento que la droga empezaba a ser un problema tanto a nivel internacional como a nivel local. A partir de allí, la Brigada de Drogas se convierte en una especie de núcleo en el que salen oficiales para todos lados. De ahí surge, luego de Rivero, Julio Guarteche, de ahí sale Mario Lallera, y se configura un grupo importante de oficiales que tratan de limpiarlo lo más que pueden
a la policía y que le ponen mucho profesionalismo, además buenos tiempos económicos, con mucha tecnología. Cuando asume este gobierno, considera que esos policías son pro bonomi y hace la mayor purga de la historia de la policía. ¿Qué queda? ¿Qué le quedaba? Le quedaba echar mano a los viejos brujos, como le digo yo, que venían llenos de máculas, sino ellos, su entorno. Pero además, cuando Larrañaga asume ante la falta de conocimiento, ante la falta de oficiales, empieza a ceder a las presiones, a los pedidos de algunos intendentes locales que le piden ponerme a tal, ponerme a cual, en un proceso de partidización de la policía que la verdad no tengo una medición ni una dimensión, pero conozco 3 o 4 casos que así fueron, ¿verdad? El hecho de que se hiciera esa purga en la policía, el Ministerio del Interior se quedó sin referentes de gente que estaba pie a tierra investigando, perdieron los contactos. Cuando vos estás en drogas, durante años mantenés informantes con la policía de Brasil, con la DEA, que más allá del contacto institucional, el que importa es, como los periodistas, ¿no? Que tenemos una fuente en un lugar y nos importa el contacto personal porque ese informante es el que te alimenta de eso, de información. Bueno, eso se perdió por completo. La DEA no tiene referentes. La DEA se fue antes de... La DEA se fue antes, según el gobierno actual, porque estaba desconforme con la gestión del gobierno del Frente Amplio. En realidad se fue por un problema de presupuesto. Y la DEA te la dejo entre paréntesis porque... Se fueron a Buenos Aires, o sea, la sede está en Buenos Aires, pero te dejo entre paréntesis porque capaz que en los próximos días tenemos alguna novedad sobre la DEA y Uruguay. Bueno, parece haberse delegado la gestión política ante esa falta de conocimiento de la realidad. Quedó en manos de los jefes, donde digo, eran de la vieja guardia, venían llenos, cargados de viejos vicios. Además del Río Negro, que fue removido por esto que te digo, del de Cerro Largo. Fíjate vos, el de Cerro Largo en principio inicialmente Moreira había salido por estas cosas del contrabando, en fin. Cuando se supo eso, el intendente, y acá digo... Olivera. El intendente de Cerro Largo, Yurramendi, sí, para quien Olivera había hecho campaña política, y ahí ves una señal de partidización, hizo estas declaraciones. ¿Vamos a escucharlo? Valorando una gran actitud que ha tenido José Adán Olivera, que es alguien que el pueblo todo le tiene un gran respeto, un gran cariño, y que una vez muestra una muy buena actitud para contribuir al Ministerio del Interior, en este caso, a la Policía Nacional y al departamento, para que se pueda clarificar y que podamos seguir adelante en ese sentido. Parece una actitud condescendiente con un hombre que había sido un dirigente casi de su partido. Bueno, después de estas declaraciones, la fiscal de Cerro Largo, Leticia Siqueira, denuncia al ahora ex jefe de policía, y el caso lo tiene la fiscal de 33. Tiene una grabación o un par de grabaciones que cuando se conozca su contenido vamos a ver la catadura ética y moral de este policía al que el intendente no tiene más remedio, o mejor dicho en realidad no tenía necesidad de salir a defender a su correligionario. No estaba defendiendo al jefe de policía, estaba defendiendo a su correligionario en una clara visión de lo que es esta partidización. Vamos a ver qué dice Yurramendi cuando se sepa lo que Olivera dice en esas grabaciones, que es altamente probable que sea formalizado. ¿Estamos hablando de que lo involucra? ¿A quién? Al intendente. No lo involucra el intendente. Lo que digo es que esto de que había renunciado para dar una mano y aparecía desvinculado de cuestiones delictuales eventualmente, el intendente ahora va a tener que salir a decir, bueno, sí, la verdad que no era tan leve lo que le había pasado a él. O quizá ahora haga lo que debió hacer al principio, que era guardar un prudente silencio, ¿verdad? En 33 el jefe está cuestionado por haber removido personas que lo denunciaban. En Tacuarembó hay una situación muy extraña, que vincula hasta el sistema de justicia. Personas trasladadas por la policía en el baúl del patrullero, ¿viste? Como hacen los que secuestran, ¿viste? Que los metían ahí, los trasladaban ahí. Una cosa loca. En Durazno
Aparecen graves denuncias de situaciones irregulares que la policía no entera a nadie, la fiscal no se entera, quedan ahí en el seno de la policía. En Artigas es inminente una grave denuncia de corrupción policial. Mirá todo lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, y en el IRN, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Mendoza, yo la verdad a esta altura no entiendo cómo Mendoza puede seguir ahí. Hace poco se informa de que una de sus manos derechas utilizaba el auto que tenía, su marido lo usaba para ir a pescar, ¿no? Un auto que es un auto oficial, era la mano derecha de Mendoza. ¿Podía no saber Mendoza eso? Eber se reunió hace poco, el ministro del Interior se reunió hace poco con jefes de policía de todo el país, en una reunión en la que participó por un momento el presidente de la República. Les pidió un poco de orden. En la Fiscalía se está trabajando muy bien, el fiscal Gómez se está reuniendo todos los miércoles o cada tanto con policías para ordenar un poco. Para ayornarse, para ordenar un poco. Pero esto no se arregla con parches, esto no se arregla con reuniones ni con pequeños tirones de orejas. Yo creo que si el ministro del Interior quiere tener un 2023 en paz, un 2022 en paz, va a tener que hacer un golpe de timón importante. Va a tener que, o a fin de año, o a principio del año que viene, hacer una gran movida de jefes de policía. Y el gobierno me parece que está en un momento en el que va a tener que invertir la carga de la consigna y en lugar de dirigirla hacia los delincuentes, va a tener que dirigirla hacia el seno de la propia policía. Hay orden de no aflojar. Muy bien, muchas gracias, Javi. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa en BTV Noticias y enseguida volvemos. Es nuestro método, los fuertes defienden a los débiles. Quizá algún día aprendáis que vuestros métodos no son los únicos. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad
que lo descubrió, gaviotas y pintó estelas en el mar.